¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Tenía un tiempo sin pasar por aquí, pero bueno, estamos nuevamente aquí reunidos para hacer una previa de lo que va a ser ya definitivamente el partido tan importante del Deportivo Táchira ante The Strongest, tomando en cuenta que bueno, la serie quedó abierta, el partido quedó 2-1 y puede pasar cualquier cosa. Y para eso me he preparado muy bien con un invitado de lujo directamente desde Bolivia, directamente desde La Paz. Ya como ustedes pueden ver en la pantalla, nos está acompañando el periodista Turco Verdeja Alarcón. ¿Qué tal, Turco? ¿Cómo estás? Muy bien, Tulio, placer de saludarte. Gracias por el contacto. Bueno, la idea, como te comentaba en conversaciones internas, Turco, es que tengamos una conversación amigable, sin subir de tono. Vamos a ver cómo se comporta esta conversación con cada una de las matices que tiene que ver con este partido. Fíjate algo, el Deportivo Táchira perdió y perdió 2-1 contra The Strongest. Y yo te quiero preguntar a ti si la sensación que tengo yo, y creo que es compartida con la opinión pública en Táchira y en Venezuela, se asemeja a lo que está pasando en Bolivia. Y es que si ustedes creen que la serie está abierta. Sí, definitivamente, definitivamente. En las declaraciones de Eduardo Villegas, Sí, el director técnico de Die Strongest post partido, creo que termina resumiendo también ese buen sabor de boca que le dejó a los stronguistas, pero no la tranquilidad. Es decir, al revés. Eduardo Villegas declaró, estamos tranquilos, pero no contentos. ok, Porque ten en cuenta, Tulio, que Die Strongest, a ver, acá tengo el dato para no olvidarme de ninguno. ok, Saucedo, Bustos, Cuellar, Arce, Romay, Salvatierra, Castro, Estacio, Ventura, Moya, Carmelo Algarañaz, Ábrego, y tenemos que sumarlo a Darwin Lom, luego de que el viernes aproximadamente a las 19 horas de Bolivia se recibiera de rebote por parte de la FIFA a la Federación Guatemalteca de Fútbol la conminación para el equipo de Darwin Lom para que le envíe el CTI, el transfer internacional, sí. y pueda ser habilitado. Entonces hay que sumarlo a Lom. Entonces tienes a 12, 13 jugadores nuevos en la plantilla de Die Strongest, de lo cual influye muchísimo. Y aparte también el hecho de que un funcionamiento con un equipo tan nuevo y tan poco de trabajo dejó esa buena sensación de que puede ser un gran equipo, pero tiene muy poco tiempo de conocimiento entre ellos, que lógicamente termina influyendo. Algo muy parecido, Turco, a lo que está pasando con el Deportivo Táchira. No solo con los jugadores, viene también con un proceso desde la directiva técnica nueva. Y es precisamente con el técnico, el chino Álvaro Recoba, que te pregunto, ¿cómo veían ustedes desde Bolivia a un técnico que, bueno, más allá de que sí, algo que se dice en San Cristóbal y que lo comentábamos algunos colegas, criticábamos, fíjate esto, Turco, criticábamos que en el proceso anterior Pérez Greco asumió el cargo con muy poca experiencia? Si vamos a los hechos, pasa un poco lo mismo con Álvaro Recoba, que más allá de esa trayectoria que todos conocemos como jugador, pues desde los banquillos es muy parecido. Sin embargo, algo de ese prestigio, de esa garra uruguaya que todos conocemos, queda, ¿no? Y puede ser transmitida. ¿Ustedes en algún momento, desde la opinión, desde el análisis que hicieron previo al partido, tomaron en cuenta que esto podía influir en el partido? Por lo menos en la ida. Sí, a ver, yo creo que las comparaciones se distancian en cuanto a experiencia de los directores técnicos de los equipos que estamos hablando. Sí, sin duda. Porque con el partido de Táchira, el anterior, llegó a 19 partidos Eduardo Villegas en Copa Libertadores de América, superando al venezolano César Farías. César Farías, que tenía 18 como el récord nacional. Y Eduardo Villegas tiene 19 partidos dirigidos en Copa Libertadores de América y sigue con el título, con la chapa de ser el técnico más ganador de Bolivia. Es el que más campeonatos nacionales ha conseguido. Entonces, contra un Recoba con una trayectoria internacional a nivel mundial, y aparte
del prestigio prácticamente fantástica, en términos reales muy buena, Sí. donde la experiencia suma, pero que evidentemente cuando estás de la línea hacia el banco de suplentes es totalmente distinto. Sin embargo, Tulio, a mí me deja, por ejemplo, una lista de funcionamiento, una lista de jugadores que evidentemente, a ver, ante el 4-5-1 que presentó el Chino Recoba, Sí. una línea de 4, por ahí con un stopper, el stopper que por ahí Delvin se Alfonso. sumaba a la otra línea para tener un 4-4-2, se sumaba en medio de los centrales, entraba Alfonso, se armaba una línea de 5 con una línea de 3 y después 1-1. Que ojo, le funcionó porque las dos jugadas más claras del partido las tuvo Tachi. Entonces, eso por un lado decir, ojo, no te va a presentar el Chino Recoba un 4-5-1 jugando en San Cristóbal de local. Evidentemente no. Y después me dejó una muy buena sensación Villalpando, Lozano, la habilidad de Peñaranda, que creo que lógicamente jugando de local van a tener otro tipo de presentación mucho más peligrosa. Sí, es que evidentemente, Turco, La Paz es bien conocido las dificultades, ¿no? Ahora, las sensaciones, viéndolo desde afuera, objetivamente, y tú, que asumo, Turco, que por supuesto alientas a que, por lo menos en esta llave, trascienda de Strongest, las sensaciones son de un equipo, podrías hablar tú por la opinión pública, de un equipo que juega bien al fútbol, que por ahí puede dar la sorpresa en San Cristóbal. Sí, la sensación de un equipo que puede volverse de local muy peligroso, y por el otro lado la tranquilidad de que no tiene buenos definidores. Okay. Porque bien, claro, porque ante las opciones que desperdiciaron la tranquilidad aquí en Bolivia, decir, vos sabés qué, y no tiene el mismo problema que Die Strong, no le emboca. Hay un funcionamiento, hay entendimientos, hay compadreríos que se van armando de a poco, pero no hay quien tenga esa efectividad de quienes marcan la diferencia en un equipo. No la tiene Die Strongest, por eso creo que también va a ser para Die Strongest, aún en calidad de visitante, totalmente distinta a la presencia con Darwin Lom, sí, porque es el hombre gol, es el hombre que de pronto hasta el momento no le solucionó. Los hombres que no le solucionaron el problema a Eduardo Villegas, que estamos hablando de Víctor Ábrego y tampoco de Carmelo Algarañaz. Carmelo Algarañaz, que también viene con una sequía, no solamente en Grecia, sino en la selección boliviana, sí. Y Ábrego exactamente lo mismo. Entonces no son hombres, son delanteros, tienen mucho ímpetu, voluntad, te la corren, la buscan, pero te habrás dado cuenta que dentro del partido termina en un funcionamiento. Aquí ya hablamos de sistema y de funcionamiento. En el momento en que tenías las dos líneas pegadas, superpoblación de gente en zona defensiva, comienza Die Strongest a sacar centros con un solo hombre de referencia que era Carmelo Algarañaz. Pero te digo algo, Turco, Entonces, perdón que te ataje. funcionamiento que se va armando. Perdón que te ataje. Más allá de esto que me comentas y la sobrepoblación defensiva, que coincido contigo, creo que dentro de todo Eduardo Villegas ha encontrado con este equipo que tiene muy poca experiencia, por lo menos juntos, en tener una forma de jugar muy educada, o por lo menos esa es la sensación que a mí me queda. Sí, el orden táctico logrado en tan poco tiempo es para resaltar. Es para resaltar. Por ahí uno puede discutir de que un volante de creación como Castro, por ejemplo, haya estado tan retrasado, más pegado a la línea del medio campo cuando tendría que haber avanzado por lo menos unos 10 metros, porque es el que tiene la visión periférica diferente, es el que tiene la velocidad mental para esos pases filtrados entre líneas, para aprovechar la velocidad de Estacio. Estacio, ahí le pongo un paréntesis, Estacio, por ejemplo, trató de calibrar la zurda durante todo el partido y no lo logró, pero evidentemente hizo caso a una de las herramientas que funciona muy bien en la altura, que es el remate de media distancia. Sí. Entonces, sí hubo orden táctico, pero faltó ese centavo para el peso para entrar con balón dominado en jugadas coordinadas y romper las líneas defensivas. No se le dio.
a un Die Strong que hay que ver ahora en calidad de visitante cómo plantea el partido con ese gol de diferencia. Y te pregunto algo, Turco, ¿cuál es la sensación? Primero, te pregunté algo que por ahí quedó en el aire, más que todo también tomando en cuenta cómo veían a ustedes a Deportivo Táchira en la previa, ya luego en la ejecución, pues yo también pues te comparto un poco lo que pienso del partido como tal. Creo que Di Stronghe fue mucho mejor que el Deportivo Táchira, que por lo menos en los primeros minutos salió un poco timorato, duditativo del el equipo de Álvaro Recoba, más allá de que, bueno, entendiendo las circunstancias, lo comentaba, jugando en la altura, pues siempre es muy complicado. Pero entonces, dicho esto, ¿cuál es la apreciación que queda de Táchira y cuál fue la sensación después? Como, bueno, esto se complicó, tenemos la ventaja, hay fe y hay esperanza de que se pueda dar vuelta o se pueda mantener el resultado, mejor dicho. A ver, arranco por tratando de explicarte y explicarle a la gente que ve tu canal y que nos está sintonizando en estos momentos de que existe en el ideario popular del futbolero boliviano de que parecería que la mentalidad del boliviano quedó anclada en ese 1993-1994. Okay. Es decir, la mejor época de Bolivia. Cualquier equipo venezolano que se cruce en el camino de un boliviano y le metemos 3. Okay. Inclusive a nivel de selección, estadísticamente, luego de ese 1993 y luego de ese repunte después de la Copa América, y antes inclusive, cuando estaba organizándose en la interna, estaban amasando la idea de levantar el nivel futbolístico de Venezuela, las estadísticas no le entran a la cabeza al boliviano, no nos entra en la cabeza, porque evidentemente después de esas victorias y esas goleadas que consiguió Bolivia de local y de visitante, nunca más le ganó Bolivia en calidad de visitante, por ejemplo, a Venezuela. Pero cada vez que nos cruzamos con Venezuela en calidad de visitante, Bolivia lleva mentalmente y diariamente 3 goles de diferencia. Entonces siempre le pasa lo mismo de que al futbolero boliviano termina siempre recibiendo una cachetada por parte de Venezuela y nos pasa lo mismo con Perú. Terminamos recibiendo los cachetazos y no, a Perú le metemos 3. Okay. A Venezuela le metemos 3. Y mirá lo que pasó en las últimas eliminatorias, donde supuestamente tenían 6 puntos en calidad de visitante asegurado a Bolivia, no se le dio y más bien termina, porque están entrando Dios y María Santísima, todos al Mundial, en ese séptimo menos Venezuela. Rascando un repechaje. Ahora, me parece como muy... Valoro tu modestidad, Turco, porque eso es autorreconocer cuál es la realidad, una radiografía muy exacta de la apreciación y de la percepción, ¿no?, que tiene el boliviano con respecto a cuando le toca, como bien lo dices tú, jugar contra un venezolano. Indistintamente de las opiniones que se pueda generar post partido, la realidad es que la serie está abierta para cualquiera de los dos. ¿Hubo preocupación post partido? ¿Qué pudiste detectar tú, por lo menos estando allá, Turco? A ver, a mí me hace mucho ruido una dupla como que en la mayoría de los equipos tienen una gran responsabilidad y como todos los equipos se arman de atrás para adelante, supuestamente en la mayoría de los casos, hay una dupla que no está funcionando porque recién se están conociendo. Y es más, los dos contragolpes de Táchira Sí. terminan demostrando la fragilidad y la falta de entendimiento entre Moya y Chiatti, los dos centrales. Entonces, el primero con ese pase en profundidad, con esa pelota que entra entre los dos, y después Moya en el hombro a hombro, en esa puja, en esa lucha, termina en el piso, entra Peñaranda, con Peñaranda impone físico y después, bueno, termina definiendo como el Turco Verdeja. Y como Tulio Briseño. Una vergüenza, pero la verdad, es decir, esa falta de frialdad, esa falta de experiencia, si quieres, no la pudieron. Pero esa dupla a mí me hace mucho ruido, lamentablemente. Ok, y la apreciación con respecto a lo que pueda pasar
¿Cuáles son las sensaciones, por lo menos desde La Paz? Yo tengo que comenzar a buscar en mi valija de antecedentes, las características de Eduardo Villegas. Eduardo Villegas ha sido un técnico muy criticado en Bolivia por siempre arrancar y plantear esquemas defensivos. Esquemas defensivos que siempre él trató de explicar algo que tiene mucha lógica, de que no pasa que un sistema defensivo sea más o menos eficaz por la cantidad de hombres que tú puedas tener en una línea defensiva. Sí. ¿Por qué? Porque puedes terminar arrancando con una línea de 5 y después quedándote con 3, liberando totalmente tus laterales. Y los mismos que por ahí pueden tener la instrucción como los laterales de jugar en esa especialidad que tienen de jugar contra las líneas, para después meterse por interiores a pie cambiado y fortalecer un ataque, o por ahí recibir la instrucción de que esos laterales se adelanten hacia una zona 2, hacia una zona de creación, y tienes 2 hombres más que coadyuvan al sistema defensivo de ese ataque, o para mover el balón y comenzar a tejer una jugada. Es medio incomprendido Eduardo Villegas en ese sentido, pero es un experto en el armado de esquemas defensivos en sus equipos. Ahora bien, la mesa está servida, ¿no? Y todo puede pasar cualquier cosa. Fíjate algo, yo también te quiero preguntar por Carlos Ventura, el jugador de Strongest dominicano. ¿Cómo llega un dominicano a este equipo? Y depende, lo que pasa es que es la habilidad de los representantes. Hemos tenido guatemaltecos, panameños, un sinfín de jugadores centroamericanos donde los representantes han encontrado una beta de venta o de préstamos en Bolivia. Uno de los más reconocidos, por ejemplo, si hablamos de un hombre de 10 Strongest, que lo van a tener ustedes en San Cristóbal, sí. Estábamos hablando nosotros de Darwin Long, guatemalteco, selección guatemalteca, o Dorni Romero en Bolívar, por ejemplo, pero hay muchos, te cuento que hay muchos. Hay muchos, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Te hablo también con total honestidad, que desde el desconocimiento fue algo que me llamó la atención y ojo, que los dominicanos tuvieron buena repercusión en el partido, por lo menos así lo entendí yo. Sí, y Ventura, por esa doble marca escalonada que tenía sobre la banda izquierda, Táchira hizo de que Ventura no se luzca, de que esté en posición de balón, pero evidentemente siempre terminó retrasando el pase, porque sabía que en el uno contra uno era muy difícil de sobrepasar y ganar ese terreno. Entonces Ventura quedó ahí medio suspendido con un signo de interrogación para ver realmente cuál es su nivel. Y Turco, que también muchas veces desde Bolivia está esa herramienta, por no decir arma, esa herramienta de la altura, y que algo que a mí me llamó mucho la atención es que, por lo menos a nivel físico, Deportivo Táchira se mostró muy sólido. Sí, porque, al tratarse de una disciplina del fútbol aeróbica, anaeróbica, sí. Si bien es una realidad innegable, el tema de la gran ventaja de jugar a los 3.600 metros de altura en el Estadio Hernando Siles donde se disputó este partido, imagínate lo que es subir a 4.150 metros donde juega la selección, sí. La selección en el alto. Boliviana, en el alto es el cielo, es tocar el cielo con las manos, dentro de lo que te permite la FIFA y en esta democratización y universalidad de la práctica del fútbol, que cada uno aprovecha las condiciones geográficas y climatológicas, porque, ojo, convengamos que San Cristóbal no es una plaza fácil. Por supuesto que no. Hay el calor. Es más, yo estuve en San Cristóbal para la apertura de la Copa América del 2007 y me acuerdo de ese partido. 2-2. De ese 2-2 fantástico. No recuerdo. Estuvimos entonces juntos, porque yo también estuve allí.
No me digas. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 un estadio hermosísimo. Un estadio hermosísimo. Y la gente sobre todo, Este, ¿no? sí, y sobre todo, todos sabíamos que Venezuela se estaba preparando muy bien, de que estaba muy bien, y fue la primer trompada con Maldonado a los 20 minutos, 1-0, y Sí. tuvo que aparecer Jaime Moreno, que en esa época estaba en el DC United, para empatarlo, y otra vez la otra trompada de Páez hasta que Ricardo apareció David el Páez fue el Conejo que Arce. marcó el gol. Claro, y después el Conejo Arce al final del partido, se estaba acabando el partido, y termina en el 2-2. No, Oye, ¿qué te Turco, y puedo? perdón, ¿no te acuerdas de un cinco a Sí. tres, precisamente en San Cristóbal también? No, de eso no me acuerdo. Este, Una no, remontada no épica. tengo. No, fue fantástica. Por eso te digo, lo que pasa es que, a ver, yo después le dediqué mucho tiempo a tratar de entender y estudiar lo que se dio en Venezuela, porque, a ver, hubo una inyección que a nivel latinoamericano creo que para mí sigue siendo un récord en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, por esa inyección de casi $1.000 millones que se le puso, y me acuerdo de los estadios, porque es decir, estadios de béisbol tenían a patada, Sí. pero después, que claro, pero a nivel fútbol, y después aparece Mérida, Maturín, Barinas, San Cristóbal, Puerto Ordaz, Lara, qué sé yo, con una infraestructura que lo cual también permite de que el fútbol venezolano vaya creciendo, con una planificación con características muy parecidas a la de Bolivia. Entonces se transformó para los bolivianos, o por lo menos para mí, un ejemplo a seguir y decir, che, a ver, copiemos de qué manera se está llevando un proceso donde Venezuela termina metiendo más de medio centenar de jugadores en diferentes partes del mundo, con divisiones menores trabajadas realmente desde abajo, pero bueno, la gran diferencia de esa elevación y ese crecimiento del fútbol venezolano y un proceso ni siquiera de estancamiento de Bolivia, sino un proceso de involución desde ese 1993. No, y que, bueno, muy agradecido con esta resonancia que haces y reconociendo las cosas buenas que se han ido dando en el fútbol venezolano, que por ahí hay cosas que podemos rescatar. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, Turco, yo a veces también siento que en el fútbol venezolano ha habido mucha involución. Por lo menos fíjate ese tema de que en el 2007 teníamos infraestructuras de primer nivel. Si tú le has hecho seguimiento a todas esas infraestructuras, muchas de ellas no vinieron ni siquiera con un plan de mantenimiento, no vinieron con Claro. un deseo y con una intención de mantenerla y que, bueno, sigan con la alza de que el día de mañana puedan ser mejor utilizadas. Más bien todo lo contrario. Pero eso, pues, es tema para otro día. Sí considero que el fútbol venezolano de un tiempo para acá ha tenido sus altos y sus bajos, sobre todo. Y que lo cierto es que, pues, fíjate que personas como tú que viven en otro país lo reconocen. Y retomando el tema ya de la razón por la que estamos hablando, ¿no? Del partido del martes, que ya estamos muy cerca de este partido, ¿tú te atreverías a dar un pronóstico, Turco? No, 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 para nada, porque Tulio, ya tengo 38 años en el periodismo deportivo y sé que nos sirve, no, porque uno puede quedar, en la mayoría de los casos, te habrás dado cuenta, Sí. en tu carrera también, de que cuando manejas en términos de lógica básica el fútbol, quedas como un chorlito, con un cartel de imbécil de este tamaño en el pecho, porque pues la lógica te empuja a analizar y a pensar. Bueno, el fútbol tiene esas variables que va a ser, por eso es tan fantástico, por Ahora, eso es tan hermoso. Y no, 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 no me animo, no me animo. porque fíjate, bueno, quiero agradecerle públicamente a Anaí Cardona, que es la persona que me puso en contacto contigo, fue el puente para que hoy tengamos esta conversación. Ella estaba muy confiada, te diré, y de hecho, un poco de burlas. Por eso me sorprende tu honestidad y tanta modestia, porque a ver, yo también te digo algo, Turco, y siendo muy sincero contigo, como tú lo has sido conmigo, da esa sensación en Venezuela de que la facilidad llega cuando es un club, evidentemente, como dices tú, o boliviano o peruano,
Sin embargo, Turco, los venezolanos, me refiero a los clubes, por supuesto, al fútbol venezolano, todavía queda mucho pendiente por hacer, con diferencia a lo que ya por lo menos han logrado países como Bolivia y como Perú con sus clubes en copas internacionales. Entonces, daba esa sensación y sin embargo estaba pues el tema de la altura en La Paz, que por ahí había que ser precavido. Se celebra que la serie quede abierta, pero a mí en lo particular, verdaderamente a mí en lo particular, me preocupó bastante que dentro de todo, De Strongest fue el dueño de la pelota casi que el 100% del tiempo. Entonces, pues tú me cuentas tu versión de los hechos y aquí ya está marcando la reunión que pronto tenemos que despedirnos lamentablemente porque la conversación está muy nutritiva y la valoro porque estamos hablando de todo esto que tiene que ver con el partido entre Deportivo Táchira y The Strongest. Pero te decía que, bueno, básicamente yo no estoy tan seguro. A ver, quiero ser como muy cauteloso con mis palabras. Hay mucha gente que está celebrando aquí en Venezuela y sobre todo en San Cristóbal de que como se jugó entre comillas bien y que se mostró un equipo físicamente correcto, de que se puede dar la vuelta en San Cristóbal y casi que lo dan por hecho. Yo no estoy tan seguro de eso, te diré. A ver, lo que pasa es que tienes razón en ser cauto y precavido, porque evidentemente Táchira va a tener que adelantar líneas. Y cuando adelanta Sí, líneas, va a haber un par de hombres, yo creo que tres: Arrascaita, Estacio y Bustos, que les van a crear muchos problemas. Bustos por el remate de media distancia, ok. que tiene, que ya lo demostró. Estacio porque va a estar en su ámbito algo muy parecido geográficamente y en cuanto a condiciones climatológicas, creo que va a encontrar su lugar. Y Arrascaita, que tiene 3 pulmones y corre por todos lados y tiene un arranque para salir de zona de creación a zona de ataque que la aprovecha muy bien. Entonces, creo que van a ser 3 hombres importantes ante el adelantamiento de líneas obligada de Táchira. Y por el otro lado, yo creo que va a haber mayor presencia de Chiati Sí. como cabeceador, eh, porque tuvo un par de oportunidades en pelotas paradas en córner, tiene la altura y maneja la técnica. Y por el otro lado te queda Carmelo Argarañaz y el tema de los delanteros. Le doy más crédito a Ábrego y a Lom, que lo vas a tener alineado. Entonces, va a estar bueno el tema. Bueno, ya la mesa está servida. El partido pues es a las 8:30, si no me equivoco. Bueno, pido disculpas si estoy dando un dato equivocado, pero ya la mesa está servida. Turco, no quiero dejar pasar esta ocasión para preguntarte, porque bueno, también todo el fútbol boliviano está muy alineado en pro de lo que va a ser ese partido, o esos dos partidos, mejor dicho, en marzo, ¿no? La clasificación a lo que es el repechaje. Bueno, ¿tú cómo ves todo esto? Sí es verdad que terminan metiéndose casi sobre la hora el gol contra Brasil en La Paz, en el Alto, perdón, a Venezuela, que no se le dieron los resultados. Algo que te digo, te comento, esa herida todavía la tengo abierta. Pero ustedes cómo lo están viviendo, cómo está Bolivia con respecto a todo ese tema y cómo se están preparando. Y a ver, tiene la importancia y la magnitud de tener esta oportunidad después de 32 años. Sí, Bolivia estaba a nivel alfombra, estaba en el piso. Y sin embargo, luego de lo infructuoso del trabajo de Gustavo Costa, un técnico súper ganador, pero a nivel de clubes necesita el día a día para plasmar sus ideas. Con la selección boliviana no pudo hacerlo. Después y entra Oscar Villegas, que es un formador. Las características, y Bolivia tenía que tener un técnico con estas características de formador, porque el tema de las divisiones menores es un problema, es un dolor de cabeza en Bolivia. Un serio problema. Bolivia no tiene divisiones menores. Entonces, resurge cual ave fénix y se termina metiendo. Entonces, a ver, no hay más hombres que de esa lista de 16 o 17 o de 20 que puede llevar para Surinam y para Irak. No hay más. Con la gran ventaja de que, y problema también, porque antes teníamos todos los jugadores en Bolivia,
aclimatados o no, pero permitía realizar microciclos dentro del país y tuvo una explosión de jugadores que salieron al exterior. Entonces ahora tienes que esperar el permiso FIFA de 5 días antes, que no te alcanzan para nada. Entonces se sigue trabajando con un sistema que creo que por lo menos los técnicos sudamericanos, y lo hizo Bielsa, lo hizo el director técnico de Paraguay, lo hicieron varios, de lecturas de movimiento en un sistema que es previsible. Entonces veremos qué es lo que hace Oscar Villegas, pero está Bolivia muy entusiasmada, un poco por ignorancia también, sin evaluar realmente el poderío futbolístico que puede presentar Surinam en cuanto a individualidades y nivel futbolístico de sus jugadores. Después como equipo veamos, Sí. pero a nivel de jugadores los tiene muy buenos. No, y que la verdad al final son llaves muy complicadas y así como hay alta expectativa en Bolivia, también hay alta expectativa por parte de Irán y por parte de Surinam. Hablo como en la posibilidad de que en algún momento teníamos nosotros los venezolanos, de que fuese Venezuela la que clasificara el repechaje, ¿no? Siempre lo decíamos, incluso clasificar el repechaje no es clasificar al Mundial. Pero mira, Turco, quiero agradecerte verdaderamente por esta conversación tan nutritiva. Seguramente vamos a estar en conversaciones, vamos a seguir hablando, podemos hacer un postpartido también. No me quisiste dar un pronóstico, yo me atrevo a decir que gana Táchira 2-0. Vamos a ver, obviamente alentando a que el equipo aurinegro pues avance de ronda. Veremos, puede pasar cualquier cosa y estoy muy agradecido contigo. ¿Cómo se mueve Táchira en ataque? El ataque tiene muchas herramientas, solo que están optando mucho por Peñaranda como su bandera. Como si Peñaranda fuese el jugador más experimentado y como si Peñaranda fuese un jugador que nos va a resolver. Y lo dijiste muy bien tú, Turco. Tuvo la posibilidad de resolver o por lo menos de marcar la diferencia en un mano a mano, donde paró la pelota, tuvo la frialdad de quitarse al jugador de encima y ya cuando tenía que hacer, entre comillas, lo más fácil, pues lo viste tú, lo vi yo y lo vio todo el mundo. Y ojo, eso no es algo aislado. Ha tenido posibilidades de hacer cosas importantes. De hecho, venía de fallar 2 penales en el partido inaugural del torneo Apertura en Venezuela y ha sido muy cuestionado. Entonces, ojo, dicho por el propio técnico Álvaro Recoba, las esperanzas, no solo en el ataque, Turco, no solo a nivel de delanteros, que por ahí también se está cocinando un 9 y un extremo, eso estamos a la expectativa de lo que pueda pasar, sino a nivel de estandarte del equipo. Bueno, fíjate que Camacho en este caso fue el capitán del partido, porque jugó, evidentemente, pero es un jugador que está ya pensando más en el retiro que otra cosa y ve los partidos más desde la banca. Y el segundo capitán es Alberto Peñaranda. Va a estar bueno. Va a estar bueno, indiscutiblemente va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno y bueno, agradecerte, Turco, porque se nos acaba el tiempo. ¿Me puedes decir tus redes sociales, por favor? Arroba Turco Verdeja. En TikTok y que yo, mira, no las anoté. Pero bueno, ya después, ahí cuando le pegás la postproducción, te las mando todas para que salgan abajo. Sí, señor, cuenta con eso. Y bueno, por supuesto, Gracias. a todas las personas que nos están viendo a través de mi canal de YouTube, agradecerles por quedarse hasta aquí, viendo una conversación tan nutritiva con el periodista, me dice que es argentino, pero viviendo en Bolivia desde hace casi 40 años. Así que bueno, boliviano, vamos a decir. No tengo la doble nacionalidad. Ok. Mamá es boliviana. Claro, con papeles. Yo nací en Argentina, tengo los papeles. Y tengo los papeles de la nacionalidad de mi madre. Así que también soy boliviano. Ok, entonces bueno, agradecido con el Turco Verdeja Alarcón. A ustedes que están del otro lado, mis amigos, pues los invito, como siempre les digo, a que comenten, a que interactúen, a que compartan esta conversación tan nutritiva que acabamos de tener y que, bueno, por supuesto, estén muy pendientes. Chao, chao.